Bueno, y en el capítulo de hoy vamos a tratar uno de los temas principales con los que empezamos el capítulo anterior, que era ¿qué es la psicología? Si os acordáis bien, dijimos también que la psicología antes pertenecía a una rama de la filosofía, pero esta tuvo sus rifirrafes y se separó de la filosofía. Los últimos filósofos de los que hablábamos en el anterior capítulo para consolidar las bases de un buen contexto histórico y filosófico fueron Descartes y Hume. Bueno, pues hoy vamos a pegar un super salto desde el siglo XVII y XVIII, que es de los siglos a los que pertenecen estos señores, hasta el siglo XIX, siglo en el que la psicología pega 3 vueltas de tuerca y crea una nueva rama, la psicología científica. ¿Y cómo se supone que nace esa psicología científica? Bueno, pues este tipo de psicología nace para convertirse en una ciencia experimental. O sea, ¿cómo se puede comer esto? Básicamente estudia el comportamiento de la mente con métodos y experimentos científicos. La filosofía, en cambio, no hace esto, solo se pregunta y razona, todo es como muy abstracto y no tiene pruebas físicas que puedan corroborar una hipótesis, se quedan solo en eso, hipótesis que no llegan nunca a ser teorías con pruebas, mientras que la ciencia se mueve por eso mismo, porque puede medir y calcular. Y como no pudo hacerlo con la filosofía, pues intenta hacerlo con la psicología. Y claro, a la peña se le desmonta el chiringuito al creer que la psicología no puede ser un objeto de estudio, que no puede pertenecer a ninguna rama de la ciencia. O por lo menos eso es lo que pensaban, hasta que llega William Wundt corroborando que la psicología tiene que estudiar todos los procesos mentales que ocurren en el coco y como consecuente en nuestro cuerpo. Ya que has mencionado a Wundt, ¿sabías que Wundt es considerado el padre de la psicología? Algo me quiere sonar, ¿sí? Pues sí, él era un científico alemán que vivió entre 1832 y 1920 y fue la primera persona que trató de estudiar la mente humana de manera científica. Y bueno, como ya hemos comentado, la psicología era más bien una parte de la filosofía. Las personas reflexionaban sobre cómo pensamos o sentimos, pero sin hacer experimentos. Wundt cambió eso. En el 1879 fundó en Leipzig, Alemania, el primer laboratorio de psicología experimental del mundo. Y ese momento se considera el inicio oficial de la psicología como ciencia independiente. Anda, mira, qué chico. La verdad que sí. Y además, en su laboratorio, Wundt y sus estudiantes estudiaban cosas como la percepción, la atención y las emociones, usando métodos muy organizados y precisos. Uno de los métodos que utilizaban se llamaba introspección. Este consistía en que las personas describieran con detalle lo que sentían o pensaban al recibir ciertos estímulos. No sé si eso ha quedado muy claro, eso del método introspectivo. Pues mira, el método introspectivo de Wundt consiste en que una persona observe y describa sus propios procesos mentales mientras percibe un estímulo, pero de forma experimental y controlada, no solo pensando libremente. Mira, por ejemplo, si escuchas un sonido o ves una luz, debes describir cómo lo percibes, su intensidad, claridad o duración. También podía hacerse con colores, asociaciones de palabras o con la percepción del tiempo. Wundt entrenaba a las personas para que hicieran estas observaciones de manera precisa e inmediata, buscando identificar los elementos básicos de la conciencia, como las sensaciones y percepciones, y entender cómo se combinan para formar la experiencia mental. Ah, vale, creo que ya lo he pillado. Y bueno, también Wundt creía que para entender la mente había que analizarla por partes, igual que un químico analiza una sustancia dividiéndola en elementos. Por eso se la asocia con el estructuralismo, una corriente que busca entender la estructura de la mente humana. Entonces se llamaba el padre de la psicología porque fue el primero que trató de estudiar los procesos mentales usando el método científico. Exacto. Y formó a muchos alumnos que luego expandieron sus ideas por todo el mundo. Y es por esto que gracias a él la psicología dejó de ser una rama de la filosofía y se convirtió en una ciencia real y experimental. Entiendo que en ese laboratorio habían diversos aparatos, ¿no? Pues sí, tenían diversos equipamientos. Estaba el cronoscopio de Hipp, que servía para medir el tiempo de reacción. El traquistoscopio, con el que proyectaban estímulos visuales y con esto estudiaban la memoria, la atención y la velocidad del pensamiento. Y bueno, también estaba el quimógrafo, que era un registro gráfico de respuestas fisiológicas, y el metrónomo, que estudiaba cuántos patrones puede captar el ser humano a la vez. Ahora que me acuerdo, con el tema de la introspección, ahora que lo dices, me suena que algunas cosas no terminaban de cuadrar por la reacción que la gente tuvo hacia esa teoría. Y es que la peña se quedó un poco loca con todo esto, porque sí, Wundt sería el padre de la psicología y sería muy listo y todo lo que tú quisieras, pero
habían varias cosas que cojeaban de su teoría introspectiva. Y es que esta se basaba en la experiencia personal, o sea, que cada resultado, lógicamente, variaba de persona en persona, haciendo que no fuera una teoría universal. Por eso, los resultados que salían en cada estudio no les servía a todos y no podrían corroborarse de manera objetiva. Vamos, que los resultados no se podían generalizar. Claro. Entonces es normal que la gente no confiara tanto en su teoría. Ya, y lo mejor es que la lista sigue, y es que la introspección se basa en reflexionar sobre tus pensamientos, sentimientos y experiencias. Pero claro, esto tiene sus limitaciones. Por ejemplo, hay procesos en nuestra mente que pasan sin que nos demos cuenta. Al no ser consciente, al no darte cuenta de que eso está pasando, no puedes reflexionar sobre ello si no has estado, entre comillas, presente. Y algo parecido pasa con los niños pequeños, que lo de reflexionar y tal, pues se les hace un poco bola, porque les cuesta expresar con palabras lo que están experimentando, lo que están sintiendo. Esto ha quedado un poco raro, creo. ¿Puedes explicarlo mejor? Mira, os pongo un ejemplo muy sencillo. Si tú vas caminando por ahí y te sale de la nada un oso, tu corazón, sin darte cuenta, va a empezar a latir mucho más rápido y vas a sentirte ansioso, vamos, acojonado, perdido. Tú sabes cómo te has sentido en ese momento, pero si te preguntan por qué tu corazón ha latido más rápido, ya te quedas sin respuesta, porque no sabes cómo ha condicionado eso a que tu corazón empiece a latir mucho más rápido. Tiene sentido. Es algo automático que te ha salido del cuerpo. No puedes ser consciente de eso. Ahí estás tú. Por eso la introspección no puede ayudarte a entender por qué tu cuerpo ha reaccionado así, ni estudiarla de manera subjetiva, solo en X tipo de gente. Y bueno, después de hablar de Wundt, que fue el padre de la psicología experimental, es importante mencionar a William James, quien representó otra forma de entender la psicología. Este fue un filósofo y psicólogo estadounidense y uno de los fundadores de la psicología moderna. Mientras Wundt estudiaba la mente desde la introspección, James se interesó por cómo funciona la mente en la vida diaria. Propuso la teoría James Lange de la emoción, según la cual primero reaccionamos físicamente y luego sentimos la emoción. O sea, básicamente que James le dio a la psicología una visión más funcional y aplicada al comportamiento humano. Exacto. Además, William James fue uno de los fundadores del funcionalismo. ¿Y eso de qué va? Pues mira, el funcionalismo es una corriente de la psicología que se interesó más por cómo funciona la mente que por su estructura. Una de sus ideas principales es que la mente no es algo fijo, sino un flujo continuo de conciencia. Es decir, nuestro pensamiento, emociones y percepciones cambian constantemente y esa fluidez es la que nos permite adaptarnos a las situaciones. Vale, lo pillo. Además, esta corriente estuvo muy influida por las ideas de Darwin. Los funcionalistas pensaban que las funciones mentales existen porque tienen un valor adaptativo, porque nos ayudan a sobrevivir y a desenvolvernos mejor en nuestro ambiente. Otra característica importante en su enfoque práctico es que el funcionalismo no se quedaba solo en la teoría, sino que buscaba aplicarlo a la psicología, la vida cotidiana. Por ejemplo, en la educación, el trabajo o los problemas de conducta. Es por esto que el funcionalismo entiende la mente como un proceso dinámico orientado a la adaptación. Se enfoca en las funciones más que en la estructura. Toma ideas del pensamiento darwinista y busca que la psicología tenga una utilidad práctica. Vamos, que este tío buscaba cuál era la función de la mente, del papel que tenía en la supervivencia. Básicamente sí. Oye, ya que has sacado el tema de Darwin, ¿me dejas que me explaye un poquito más? Venga, va, dale. Pues mira, este señor, William James, tuvo un referente muy heavy en el que se inspiró, que fue de Darwin. Este tío era un científico cojonudo que se centraba mucho en la evolución de las especies. Su principal teoría era el darwinismo. La teoría que le llama la atención a William, que se basa en que todo influye en cómo te afectará la selección natural, ya sea por la memoria, la motivación, la imaginación o la verdad, entre otras muchas más. Para un momento y explica esto un poco mejor. Vale, a ver, primero hay que entender el concepto de la selección natural. ¿En qué consiste? Pongo un ejemplo muy tonto pero que se entiende mucho. Imagínate que tenemos dos puñados de cucarachas. Unas son de color marrón y otras son de color verde. Verde fosforito, fosforescente. Bueno, pues hay un pajarraco que viene a comerse esas cucarachas. Evidentemente, el pajarraco va a ir primero a las que son verdes. ¿Por qué? Porque llaman mucho más la atención que las marrones. Entonces llegará un momento en el que las verdes se extingan, porque se las han zampado todas. Y solo quedarán las marrones, que serán, pues, seguirán el ciclo de la vida, seguirán reproduciéndose y son las que van a quedar.
Bueno, pues en los humanos es más o menos igual. No seremos verdes fosforescentes, pero lo que nos diferencia de la cucaracha y de cualquier otro ser o cosa es la mente. Una movida donde hemos desarrollado unas herramientas increíbles que cumplen una función adaptativa. Por ejemplo, otro ejemplo, que esto ayuda un montón para entenderlo, una herramienta que he nombrado antes sobre la mente, que es la motivación, entre otras muchas más, que es, por ejemplo, imagínate que estás en la pampa africana y te encuentras que una cebra está corriendo de, por ejemplo, un león que viene a comérsela. Pues de manera instintiva, evidentemente los animales no pueden pensar, pero de manera instintiva ella va a empezar a correr. Imagínate que es la cebra más veloz del mundo y que se tira todo el día corriendo detrás del león y el león no puede llegar a cazarla. Pues llegará un momento en el que su cuerpo estará cansado y no pueda más ir a aquí ya se acabó, hoy me cenan. Ese sería en el caso de la cebra. En cambio, imagínate lo mismo, que igual que hemos tenido la cebra más veloz del mundo, ahora tenemos al humano más veloz del mundo y que corre más que un león. El león va a ir detrás de él todo el día corriendo, su cuerpo va a estar agotadísimo y llegará un momento, porque tenemos la misma parte física que el animal, que sí, has dejado a un lado esa parte con natural de ti, de supervivencia, pero has sacado una que la cebra no tenía, que es la motivación. La motivación lo más seguro es que no te salve el culo y lo más seguro te coma el león, pero sí que es verdad que te va a dar un plus de tiempo que puede llegar a salvarte. Y es que, además, otra cosa a tener en cuenta son las emociones, otra cosa que la cebra no tiene. Y es que estas también pueden afectar en si vives o mueres. Puede que no sea tan hardcore como la muerte, ¿vale? A lo mejor es un poco extremista, pero sí que va a decidir, dependiendo cómo las confrontes estas emociones o no, confrontándolas o no, puedes entrar en el saco de la selección natural. O sea, que no es lo mismo la cucaracha verde que se la van a comer, que encima sea una cucaracha verde gritona y llorona. Esa pega el cantazo. Así que, en definitiva, después de tantos ejemplos, que creo que así se ha entendido un poco mejor, eso es lo que estudia William James y también un poquito así por encima Wundt, que es buscar el trasfondo de todo y ver qué ha fallado en esa adaptación. Si quieren la tercera parte, denle like y compártanlo. Nos vemos.